Eran las 7 de la mañana y la central del 911 nos despachó por una persona que había sufrido un síncope. Estábamos aproximadamente menos de 5 minutos del sitio en el que ocurrió el incidente. Nos movilizamos en nuestra ambulancia, mi persona como paramédico, junto con otros dos bomberos que tienen mucha experiencia en atención prehospitalaria. Cuando llegamos al sitio, los testigos en la escena nos informaron que el paciente aparentemente hace pocos minutos había dejado de respirar. Cuando lo evaluamos, el paciente no respondía, no estaba respirando y no presentaba pulso carotídeo palpable. Mi compañera inició las compresiones y yo me encargué de colocar el monitor. En la pantalla del monitor encontramos que el ritmo de presentación era actividad eléctrica sin pulso, era un ritmo sinusal. Ante esto empezamos a trabajar en el paciente, mi compañera haciendo RCP, mientras yo me encargaba de la vía aérea. Una vez instalado un dispositivo supraglótico, el otro bombero se encargó de la ventilación, mientras yo iniciaba un acceso intravenoso. Minutos después llegaron más compañeros como apoyo. Nuestra institución puede solicitar apoyo en estas circunstancias y empezamos a trabajar con el paciente. Algunos minutos después de haber iniciado el soporte cardiovascular avanzado, el paciente restableció su circulación espontánea. Dentro de los cuidados postparo nos estábamos enfrentando a un paciente con una presión arterial muy baja y que presentaba desaturación. Ante esto iniciamos cristaloides, luego empezamos con dosis en bolo de 10 microgramos de adrenalina, aparte lo intubamos porque en un principio el abordaje fue con supraglótico y el cuadro en general no mejoró como hubiésemos querido, pero nos permitió movilizar el carro camilla para luego transportarlo al hospital, donde finalmente luego de 24 horas el paciente terminó falleciendo. Frente a esto, quisiera que reflexionemos acerca de algunos aspectos. Si bien el paciente no sobrevivió, pero este caso tal vez sea uno de los más extremos en los que el servicio de ambulancias o el servicio de atención prehospitalarias implique o tenga la necesidad de usar múltiples recursos para que el paciente termine sobreviviendo. Lógicamente, para que el paciente sobreviva, tienen que interactuar varios factores. La cadena de supervivencia que plantea la American Heart Association es fundamental para que los pacientes terminen sobreviviendo neurológicamente intactos. Vamos a reflexionar frente a esto. ¿Cómo creen ustedes que afecta en el desempeño del equipo y la seguridad del paciente que la emergencia sea dentro de las primeras horas del turno, a la madrugada o pocos minutos antes de terminar el turno, y que necesites retirarte porque tienes algunas cuestiones personales? ¿Cómo puede afectar el tamaño de la tripulación en el desempeño del equipo y la seguridad del paciente? ¿Cómo pueden afectar la presencia de un paramédico solo o dos paramédicos en la toma de decisiones y la seguridad clínica del paciente? ¿Cómo afecta la experiencia y formación de cada paramédico en el soporte vital avanzado prehospitalario? ¿Acaso es igual un paramédico recién graduado que uno con 5 años de experiencia y que además tiene educación continua adicional en cuidados intensivos prehospitalarios? ¿Cómo afecta a la seguridad del paciente el equipo y específicamente las maletas de ataque, o como las llamen en su organización, en cuanto a la seguridad del paciente? ¿Han sido probadas estas? ¿Obedecen a la comprensión actual de los factores humanos como la carga cognitiva? ¿Cómo afecta a la seguridad del paciente el no poder llamar a pedir apoyo en un paciente en paro cardiorrespiratorio a un camión de bomberos tripulado con más manos útiles y valiosas? Todos estos factores nos hacen reflexionar acerca de cómo la interdependencia de los factores desde el punto de vista sistémico hace que la calidad clínica mejore o empeore, al igual que la seguridad del paciente. Frente a esto, quisiera que imaginemos algo y les planteo una pregunta al respecto. ¿Qué piensa cada miembro del equipo sobre lo que hay que hacer en este momento y lo que vendrá después en cuanto al paciente del caso que hemos mencionado antes? ¿Qué es lo que piensa esta persona que está en la vía aérea? ¿Qué es lo que piensa esta persona que está realizando las compresiones? ¿O esta persona que está preparando los fármacos intravenosos? ¿O esta persona que está iniciando el acceso intravenoso? ¿Cómo es que cada uno de los miembros del equipo comprende qué es lo que piensa cada uno y cómo su rol afecta al desempeño del equipo? Por ejemplo, si el líder comprendiera
que cada uno de los sistemas de creencias individuales del equipo de atención prehospitalaria afectan en general al desempeño del equipo y a la seguridad del paciente, el líder generará un ambiente en el que se comunica mejor y siempre verbaliza, por ejemplo, el plan de tratamiento. Es así que el líder podría verbalizar: el plan de tratamiento es el siguiente: tú te encargas de A, tú te encargas de B, tú te encargas de D, yo me encargo de C, de tal forma que cada uno tenga un rol y cada uno comprenda cómo está aportando y cómo es que su rol afecta al cuadro, de tal forma que esto permita que cada vez que el equipo vea una cosa como un pescado, todo el mundo entienda que eso es un pescado. Por lo tanto, a esto vamos a denominar el modelo mental compartido, que permite que todo el personal, indistinto de su rol o entrenamiento, comprenda las implicaciones clínicas y logísticas del caso, para asegurar que cada miembro esté familiarizado con los roles y responsabilidades de los demás. No tener un modelo mental compartido de los componentes clave en una emergencia prehospitalaria hace que las cosas salgan desastrosamente mal. Los equipos de atención prehospitalaria que de verdad son efectivos y tienen desempeños altos, tienen un líder, pero que este líder comprende que la forma de su liderazgo o el tipo de liderazgo que llega a tener es muy temporal y puede variar. En un momento él puede ser el que toma las decisiones frente a una intervención clínica, por ejemplo el paramédico, pero entiende que luego tiene que asignar ese rol a su otro compañero paramédico que tiene más experiencia, o tiene que asignar el rol de identificar cuál es la zona más adecuado para transportar al paciente o para extraer al paciente, porque al entregar el liderazgo se comparten las funciones y se tiene una visión global y más aterrizada sobre la emergencia. Entender que cada miembro tiene un rol y una responsabilidad frente al paciente es muy importante y contribuye al éxito de la resucitación. Comunicarse de forma asertiva, con las palabras adecuadas, con el lenguaje verbal y no verbal que permita que el ambiente sea psicológicamente seguro y que cada uno de los miembros entienda que hay un modelo mental compartido en el que cada uno tiene un rol. Además, tienen equipos que están pensados bajo los factores humanos de carga cognitiva y que están organizados de tal forma que no tengas que buscar e identifiques de una forma temprana y rápida todo el equipo que necesitas en la escena, y que no tenga que estar el equipo corriendo a la ambulancia a traer las cosas porque no se les ocurrió que los pacientes en la calle a veces están graves. Y bajo un respeto mutuo y las otras consideraciones que hemos mencionado antes, construimos entornos psicológicamente seguros para que cualquier persona que vea alguna situación que pone en riesgo la seguridad del paciente la mencione, y cada uno de los miembros del grupo valore esa mención y la considere para la toma de decisiones clínicas, y que las decisiones clínicas finalmente estén sustentadas en protocolos basados en la evidencia, para que no exista variabilidad en la toma de decisiones o en las intervenciones que se hacen